algunos versículos mal utilizados en cuanto al bautismo, que las personas creen que por eso el bautismo salva, cuando en realidad lo que nos salva a nosotros, y en la Biblia está bien claro, es la gracia de Dios, que nosotros depositemos esa fe, que depositemos la fe en la gracia de Cristo. ¿En qué? En el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Si usted lee el libro de Juan, hay infinidad de versículos que Jesús les pedía a las personas: crean en mí, crean en el que me envió, crean las obras que yo hago. Porque la salvación es por creer que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para darnos vida y vida eterna, vida en abundancia. Eso es lo que salva al ser humano, porque no hay obra que nosotros podamos hacer que nos pueda otorgar la salvación. No hay obra. Todas las obras que nosotros hacemos es por agradecimiento, como lo decía el hermano Gerson, por agradecimiento, porque estamos agradecidos que Cristo nos salvó. Entonces por eso nosotros obramos en Cristo Jesús, y son obras que Él puso de antemano en nuestra vida, y son obras de Él mismo que Dios pone en nuestro ser, porque Él produce el hacer como el querer en nosotros. Entonces, un versículo mal utilizado es, hermanos, San Juan 3, del 4 al 6. Voy a parar la música. 3, del 4 al 6. San Juan, y hermano leímos ahí el 3:16, ¿verdad? Pues vamos a leer el San Juan 3, del 4 al 6. Vamos a leer y vamos a ver y vamos a explicar que el bautismo en agua no salva. Amén. San Juan 3, capítulo 3, versículo 4 al 6. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, y a su letra dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Este versículo es usado, y ya nos han dicho que este versículo, cuando dice naciere de agua, algunos piensan que es el bautismo en agua. Pero cuando vemos el panorama bíblico, vemos que la salvación es por creer, que la salvación no conduce o no nos lleva al cielo por obras. Vemos que esa palabra de agua tiene que tener otro significado, porque el contexto bíblico no lo evalúa. O sea, no lo concuerda. Entonces, vamos a hallar qué significa esa palabra naciere de agua que Jesús le dijo a Nicodemo. Hay tres posturas acerca de este versículo. Postura 1. Algunos dicen el agua como lavamiento espiritual, o como que es la palabra de Dios o el mensaje de salvación. Algunos piensan que es eso, y es una postura número 1. Que piensan naciere de agua significa naciere de la palabra, o de que la palabra fue injertada en nosotros, que recibimos el mensaje de la palabra. Entonces, por eso dice de agua y espíritu. Esa es la postura número 1. La postura número 2 es el bautismo en agua, que obviamente es la que menos podemos nosotros darle el significado a esa palabra. Y número 2, el nacimiento físico. También unas personas, unos predicadores, dicen que de agua significa nacimiento normal, como que nosotros hayamos nacido de carne o de nuestra madre. Entonces, esas son las tres posturas, pero la que menos significa es el de agua, es el bautismo en agua. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo
aprueba en otros versículos, en otros libros, en otro contexto. No, cuando habla de la salvación, habla de un acto de creer solamente. Y más bien dice, no por obras de justicia, Tito 3, 5 al 6, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. En otra parte dice, no por obras que nosotros hubiéramos hecho. En Efesios dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, más bien la Biblia está en contra de poner obras para la salvación. Hay infinidad de ejemplos que Dios justifica al que cree. El libro de Romanos, aún en los Evangelios, el libro de Filipenses, de Efesios, crean sin obras de justicia. No sé con cuál se queda usted. Este no es las dos posturas, la número 1 y la 3, que es el nacimiento físico y el agua como lavamiento espiritual o palabra. Cualquiera de las dos concuerda conforme al contexto bíblico. Yo, ¿verdad? De acuerdo al contexto me quedo con la 3. Creo que Jesús está hablando del nacimiento físico. Si usted se queda con la postura número 1, que es la palabra, excelente, no hay problema, porque también es bíblico. Pero de acuerdo al contexto de aquí, del que está hablando ahí mismo, el número 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, da las dos. Sí, somos nacidos de la carne, nacimos, y también porque Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer? ¿Cómo puedo entrar al vientre de una madre y nacer de nuevo? O sea, yo, con el contexto ahí, me quedo con la postura número 3 que traje yo, nacimiento físico. Pero, como repito, si usted se queda con el agua como lavamiento espiritual, que es la palabra, excelente, no hay problema. Pero lo que no significa es el bautismo en agua. No, la Biblia no lo comprueba en otros versículos. Número 2, San Marcos 16, 16, y el que más usan. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es otro versículo que usan algunos predicadores que defienden que el bautismo en agua salva. ¿Por qué? Porque él dice, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Volvemos con el mismo argumento. En la Biblia, la salvación es por creer en el Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿por qué dice ahí? El que creyere y fuere bautizado. Acuérdense que lo que estamos viendo ahorita, que la palabra bautismo no siempre significa bautismo en agua. ¿Por qué? Porque la palabra bautismo significa sumergir, introducir. Eso es lo que significa la palabra bautismo. Y cuando vamos al contexto bíblico, a la misma Biblia, vemos que el bautismo que nos salva es el bautismo del Espíritu Santo, que más adelante lo vamos a ver. Porque la gente, el problema es que nosotros estamos, ¿cómo lo explico? Venimos con algo que se llama, que en las iglesias muchas veces nos meten cosas en la cabeza, nos enseñan estas cosas. Entonces venimos con esas ideas, que la palabra significa lo mismo. Y no, aprendamos aquí, hermanos, que la palabra bautismo en la Biblia es de acuerdo al contexto, es de acuerdo a lo que el autor, a lo que Jesús, a lo que el Espíritu Santo está inspirando a esa persona. Porque cuando dice, y somos bautizados en el Espíritu Santo, no va a creer que bautizados en agua y que el Espíritu Santo ahí nos bautiza. Siempre el que cree que Cristo es su Salvador y Señor es bautizado en Espíritu Santo. Por eso le digo, la palabra bautismo, y lo repito, no siempre significa lo mismo. No siempre vaya con esa idea de que le dio bautismo, bautismo en agua. No, hay que ver, hay que leer, hay que analizar. Y eso es lo que muchos, no, el que creyera y fuera bautizado, en agua, bautismo en agua.
tenemos que ver el contexto bíblico, tenemos que ver el panorama de la Biblia, a ver si eso lo aprueba en otros versículos, en otros textos, cuando hablamos de la salvación. Una persona me decía, no, pero Jesús se bautizó. Yo le digo, ¿para qué se bautizó Jesús? ¿Para ser salvo? No, se bautizó por obediencia, por esto. Bueno, por obediencia, porque el que tiene a Cristo se va a bautizar, amado. El que ha recibido a Cristo se va a querer bautizar, porque ya explicamos que el bautismo es decir públicamente que yo sigo a Cristo, que yo sigo a Jesús. El bautismo es un acto público que hacemos nosotros para decir que somos seguidores de Cristo Jesús y le pertenecemos a Él, y que aceptamos que somos pecadores y necesitamos la salvación de Cristo. La palabra inicia con el que creyere, y eso es lo que indica en casi toda la Biblia. El que creyere, el que creyere, el que crea, el que cree en mí, el que crea en las obras que yo hago y fuere bautizado, será salvo. Pero el bautismo que salva al cristiano, repito, es el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos toma y nos introduce en el cuerpo de Cristo, nos introduce en la salvación de Cristo. Ese bautismo es que nos salva. Y más adelante lo vamos a ver bíblicamente. Entonces, no vayamos con las ideas, hermanos, de que la palabra bautismo, lo repito y lo recalco, significa lo mismo en toda la Biblia. La fe en Cristo te da la salvación. El bautismo es el testimonio público de que decidiste seguir a Cristo.